Buen día, mis hermanos, el Señor les bendiga. Sean todos ustedes bienvenidos a su iglesia bíblica confesional Pacto de Gracia. Vamos a ver un texto en Génesis 1 que sería 26, 27 y 28. Bueno, voy a leer Bueno, voy a hacer primero una pequeña introducción. Estamos viendo el libro del Génesis, ¿verdad? Que el libro es de la creación. El libro que nos relata la creación es el libro de los judíos, que es el primer libro de algo que ellos llaman Torah, que son 5 libros que forman la ley de Dios, también denominado por los judíos como Pentateuco. Y pues el primero de estos libros es el Bereshit, y que traducido al griego ya tomó el nombre de Génesis. Y en este Génesis vemos los orígenes, como estamos viendo, de la creación del Señor. Y estos 5 libros fueron escritos por Moisés. A él se le atribuye ser el autor, y de hecho nuestro Señor Jesucristo habla de él, atribuyendo que él es el escritor de estos 5 libros, obviamente inspirado por la voluntad de Dios. Y dice que fueron escritos por ahí del año, al menos el Génesis empezó por ahí del 1440 a.C., es decir, cerca de 1500 años antes de la llegada de Cristo, bastante tiempo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y ella no cambia. Así que pues vamos a estar viendo este libro del Génesis en la creación. Pues vamos a estar viendo la creación del ser humano, ¿verdad? En estos versículos del 26 al 28. Y recordamos un poquito lo que hizo el Señor antes de llegar a crear al ser humano. En el día 1, bueno, dice que su creación la hizo en 7 días, en 6 días, en los cuales dio los primeros 3 días. En el primer día dice que separó la luz de las tinieblas. Gracias. Y esta separación de la luz de las tinieblas las hizo en el día 1, pero se completaron en el día 4 con la creación de las lumbreras, ¿verdad? Cuando hizo el sol, la luna, y también hizo el día y la noche. Después en el segundo día dice que separó las aguas. Dice que la tierra estaba cubierta por toda una masa de agua oscura, un abismo. Entonces dice que en el segundo día separó las aguas, es decir, me imagino que era como una especie así de agua, todo por ahí rodeando, especie de nube de agua, forma de vapor. La cuestión es de que separa las aguas, y unas aguas las puso en la tierra, ¿verdad? Por debajo, dice, de la expansión, es decir, del cielo, del firmamento, y otras las puso encima de la tierra. Y entonces se completa también con el día 5, donde dice que en el día 5 llamó a que habitaran los seres marinos en las aguas y las aves en el cielo. Y después en el tercer día dice que separó estas aguas que había en la tierra, las separó y las hizo a que fueran de un lado lo que fueron los mares, y del otro lado fue la tierra seca. Y esto se completó en el sexto día. Se completó en el sexto día cuando también hace producir los animales, todo tipo de animales, todo tipo de bestias, los que se arrastran y demás. Y es completado con la creación del ser humano. Así que esto fue su creación en 6 días, y dice que descansó, reposó o cesó su obra en el día 7. Y inclusive dice que esta palabra de cesó es el Shabbat, el reposo.
donde deja donde para su creación y viene la contemplación de su obra. Y ahorita vamos a ver más detalladamente lo que es la creación del ser humano. Para ello voy a leerles el versículo del 1:26 de Génesis. Así, Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y he puesto de nombre a este mensaje la corona de la creación. ¿Por qué la corona de la creación? Porque como acabamos de ver, ¿verdad? Dios, vemos que ha hecho su creación y la ha hecho con el poder de su palabra. Dice, sea la luz, fue la luz. Llamó que hubiera hierba, que hubiera animales, que apareciera el sol, las estrellas, y todo fue con su palabra, con su voz, con el poder de su palabra. Y aquí vemos en Génesis 1:26 que dice, entonces dijo, hagamos al hombre, ¿verdad? Y entonces aquí vemos que el hombre es totalmente diferente como fue creado del resto de la creación. El hombre para Dios es algo especial. Y donde dice hagamos, está hablando, es la palabra Elohim, que es el Dios trino. Es decir, Dios en tres personas crea al hombre. Y dice que lo hace a imagen pues de Dios la hizo. Dice conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Así que vemos que el hombre es creado de una manera muy especial. Dice que entonces el ser humano debemos de estar conscientes de que nosotros, cada uno de nosotros, somos algo especial para el Señor. Y por más que muchas veces nosotros veamos nuestros errores, nuestras fallas, nuestras equivocaciones, en muchas ocasiones hasta nuestra necedad, pues debemos recordar que el Señor nos ama, que para el Señor somos algo maravilloso, y ahora queda en que nosotros podamos creerlo, ¿verdad? Creer eso. Entonces dice, nosotros vamos a hacer la corona de la creación si nosotros le creemos, si nosotros obedecemos y actuamos de acuerdo a como el Señor lo manda. Aquí, por ejemplo, vemos cómo crea Dios al hombre. Lo vemos en Génesis 2:7, donde dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vemos que aquí nuevamente dice, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Vemos aquí, dice, entonces Jehová. Aquí ya cambió de Elohim a Jehová, y Jehová es la primera vez que se menciona, y ya es cuando aparece el hombre, porque siempre que escuchamos la palabra, el nombre más bien de Jehová, es en referencia al pacto que hace con el hombre. Así entonces aquí ya no es Elohim, el Dios trino, ahora es el nombre Jehová. Dice, y Dios, Jehová Dios formó. Aquí volvemos a ver la manera especial en que hace al hombre. Dice formó, es decir, Dios de alguna manera, ¿verdad?, creó directamente en la creación del hombre, no como a los demás, que fue con el poder de su palabra, sino dice formó. Y aquí la palabra formó
es como el alfarero trabaja el barro, es decir, lo modela, lo hace con sus manos el alfarero. De alguna manera Dios nos está dando a entender esa imagen, que Él nos crea de una manera directa con sus... si pudiera tener en manos obviamente ese espíritu, pero esa es la idea que nos da, que Él nos forma. Él dice, formó al hombre. ¿Y de qué nos formó? Dice que formó al hombre del polvo de la tierra. El polvo de la tierra pues es la arcilla, ¿verdad? Es el barro que está en la tierra. Dice que nos formó del polvo, es decir, de la parte de encima de la tierra, no de las profundidades de la tierra, sino de lo de encima. Y vemos que la misma ciencia comprueba la palabra del Señor, pues el ser humano, al ser formado del polvo de la tierra, está formado por ahí por medio de 20 elementos y 4 gases, que es el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el carbono. En su estado original son gases, y de cerca de 20 elementos como los minerales, ¿verdad? Que es el magnesio, el fósforo y el hierro, el zinc. Todo lo que tiene el polvo de la tierra lo tenemos nosotros los seres humanos, porque muchas veces pudiéramos decir, bueno, esto es una creencia que se tiene, ¿verdad? Como hay muchas creencias en este mundo. De hecho, recuerdo que, por ejemplo, los mayas, ellos creen, o creían más bien, que el ser humano provenía del maíz, ¿verdad? Y así muchas creencias creen que el ser humano proviene de esto y del otro, pero realmente lo que comprueba aún científicamente la palabra de Dios es la misma ciencia, y la misma ciencia ya ha descubierto que lo que tiene el ser humano también lo tiene el polvo, lo de encima de la tierra. Así que vemos, ¿verdad? En primer lugar, que Dios forma de una manera especial al ser humano, pero también vemos, y como decía, que la misma ciencia lo comprueba, que lo hace del polvo. Pero aquí también hay una referencia. El ser humano está hecho no de algo especial, no de algo como que, pues algo especial, ¿verdad? Algo como que venga de otro planeta, no algo. Algo es algo propio, y es algo simple, el polvo de la tierra. Entonces aquí también podemos ver que somos algo especial, somos llamados a creer lo que el Señor nos dice, que somos algo especial, pero también que somos del polvo de la tierra, como el barro, ¿verdad? Un barro es frágil, puede sufrir cualquier daño, y eso nada más para tenerlo consciente, para que, como decía el apóstol Pablo, que cada uno de nosotros crea, pues, o no se crea más allá de lo que verdaderamente es uno. Y entonces dice que así formó el cuerpo del ser humano, del barro, pero también dice que sopló aliento de vida, ¿verdad? Y aquí también vemos esta manera especial que el Señor, cómo creó, ni a los mismos ángeles los creó con el aliento, con su aliento, mas sin en cambio al ser humano, sí, dice que sopla, es decir, nos da parte de su ser, o dio al ser humano, en este caso, que fue Adán, dice, y fue el hombre un ser viviente, es lo que dice nuestra Biblia. Pero este ser viviente, vemos por ejemplo aquí un pasaje en 1 de Corintios 15:45, nada más voy a leer este puro pasaje, 1 de Corintios 15:45, nos dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. O sea, no solo fue un ser viviente, sino que fue un alma, un alma viviente. Un alma es inmortal, razona, es decir, es un alma viviente. Y como veíamos aquí mismo también, dice, ese fue el primer Adán, y también nos menciona del postrer Adán, es decir, refiriéndose al Salvador,
que este postrer Adán va a ser un espíritu vivificante, es decir, alguien que da vida. El ser humano es un espíritu, un alma viviente. Y entonces estamos viendo, ¿verdad?, cómo el ser humano es tan especial. Es totalmente diferente de la creación. Así que vemos, otra de las características que vemos es que cuando creó Dios al hombre, cuando creó a Adán, lo creó de una forma en que era de alguna manera, él era, simbolizaba a la humanidad, o era el ser humano, ¿verdad? Y ese ser humano tenía una parte, es que no quiero equivocarme aquí, porque el ser humano de alguna manera era el hombre y la mujer. Dios creó a Adán como hombre-mujer en su composición física, ya que, por ejemplo, ahorita también la ciencia nos dice que el ser humano, el hombre, tiene hormonas que lo identifican como varón, ¿verdad? Y a la mujer tiene otro tipo de hormonas, pero era Adán. Aquí únicamente dice que crea a Adán, lo creó como humanidad, como ser humano. Por eso dice que él estaba en la tierra. Y también vemos que Adán lo puso a que labrara, le dio el poder trabajar, le dio, por ejemplo, le dio la encomienda de que le pusiera nombre a todos los animales que había. Y dice que entonces él trabajaba, pero entonces el mismo Adán vio que no había otro ser con el cual se identificase, con el cual fuera, no sé, su complemento. Quizás él les hablaba, llamaba, los nombraba a los animales, pero no tenía alguien con quien identificarse plenamente. Obviamente tenía a Dios y con él hablaba, pero obviamente no tenía algo más semejante a él. Entonces aquí vemos que Dios hace ver una necesidad en el hombre, como quizás también en nosotros de repente tenemos alguna necesidad que Dios nos la hace ver, y después el Señor cubre esta necesidad. Esta necesidad la hace cuando dice, aquí vemos, voy a seguir leyendo aquí en mi versículo de Génesis 1:26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Dice, y creó Dios al hombre, a su imagen lo creó. Y dice, varón y hembra los creó. Cuando Dios crea al hombre, dice que también, viendo ya la necesidad de tener una ayuda, Adán, una ayuda más apropiada para él, dice aquí en el versículo de Génesis 2, 21 y 22, dice, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó de sus costillas, dice, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces, fue cuando Adán dijo, dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces, aquí como vemos, era Adán mismo, y de él mismo, dice que abre su costado. La parte de abrir su costado y sacar o tomar una parte de su costado para dar una nueva vida, que fue la mujer. Aquí me vino a la memoria, bueno, me viene a la memoria de que fue abierto su costado para dar vida.
¿verdad? ¿Qué nos puede hacer referencia a esto? O una sombra de Cristo. Cristo fue abierto de su costado. Él murió para darnos vida a todos los que estábamos muertos. Aquí vemos algo parecido, una sombra. Adán duerme, está dormido, como Cristo durmió el sueño de la muerte. Y fue abierto para dar vida. Y de él, en este caso de Adán, dice que el Señor forma a la mujer. Entonces, la mujer es una parte de Adán. La mujer es una parte del hombre, ¿verdad? Y aunque es una parte del hombre, dice el Señor que es una ayuda. Aquí la Biblia nos dice una ayuda adecuada, una ayuda idónea, ¿verdad? Es una ayuda adecuada. ¿Y cómo es esta ayuda adecuada que viene siendo la mujer? Dice que es, en la palabra hebrea original dice que es contra, es deleite, es enfrente, es parte opuesta o es contraparte. Es decir, no es algo parecido 100% del ser humano, sino que es una parte complementaria que es contra, es una contraparte, es algo opuesto. Para hacer un ejemplo, pudiera imaginarme, no sé, un mueble que tiene una parte de este mueble, es por ejemplo, su puerta, donde se abre, es parte del mismo mueble, pero no es igual que el resto del mueble, sino es una contraparte. Es lo que nos está dando aquí esta idea, que esa ayuda idónea no es alguien, obviamente esa ayuda idónea va a ser alguien que nos va a apoyar, que nos va a ayudar, pero que también nos va a advertir, ¿verdad? Va a advertir al ser humano. Es decir, no es alguien que siempre te va a estar diciendo sí a todo, porque parte de la ayuda es que esa ayuda idónea vea lo que algunas veces nosotros como hombres no podamos ver. Algo que por nuestra naturaleza nosotros somos más, en ocasiones, pues menos emocionales, somos más racionales, pues también ahí la ayuda de la mujer ayuda. Por eso es una ayuda idónea, una ayuda adecuada. Y como les decía, esta ayuda no siempre está de acuerdo con nosotros. Entonces esto, en ocasiones hay una lucha, ¿verdad? Pero basta con recordar, tanto para nosotros como hombres como para ustedes como mujeres, que somos la misma persona. Somos un solo ser, y de hecho a eso estamos viendo, que el Señor creó al ser humano y lo hizo un solo ser, que ahora está en dos partes, y por eso es de que ahí encontramos nuestro complemento, nuestra ayuda en la mujer. Y puedo ver que también, volviendo a nuestro pasaje, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios dice que otra de las cosas es que nos hizo a imagen de Dios, ¿verdad? Porque recordamos que aún a los ángeles, que aún a los mismos ángeles, veíamos que los querubines tenían alas, ¿verdad? Y eran de una forma pues diferente, tenían otras funciones también. Pero al ser humano dice que lo hace a su imagen y semejanza. Y aquí en imagen y semejanza, pues se ha hablado mucho, ¿verdad? Y pudiéramos hablar también de muchas cosas. Pero, por ejemplo, una de las semejanzas es que al ser humano es el único ser que se le dio la palabra para comunicarse. Todos los animales de la creación pues se comunican, ¿verdad? De alguna manera, pero con sonidos, de diversas maneras, pero al ser humano es al único que se le dio
la palabra. Y aquí también recordamos quién es la palabra. La palabra es Cristo. Cristo es el verbo, es el logos. Entonces aquí hay semejanza de la creación, es decir, el ser humano con Dios por medio de la palabra. Es una de las muchas, o más bien una de las principales cosas en las que por eso somos semejantes al Señor. Entonces dice que por eso el ser humano podemos decir que es, o nos atrevemos a decir que el hombre es corona de la creación, algo especial. Y esto va a ser algo para que nosotros lo tengamos en cuenta, para que estemos actuando conforme al diseño que Dios nos dio. Es decir, Dios nos dio esta identidad. Debemos de identificarnos como creación de Dios, hijos de Dios. Y otra de las cosas es que debemos de comportarnos igual, porque por ejemplo vemos en Hechos 17:26 dice el Señor que de una sangre hizo todo el linaje, toda la creación del mundo. Es decir, no hizo razas, no hizo pueblos. De Adán desciende todo el género humano. De Adán y Eva desciende toda la humanidad. Y si nosotros nos asemejamos a Dios, también en eso, en que debemos de estar comportándonos como Dios. Dios no hizo diferencias, no hizo un pueblo mayor que otro. Así nosotros no deberíamos de ponernos divisiones ni trabas. Y en eso está la semejanza, en que nosotros estemos actuando y comportándonos de acuerdo a lo que el Señor es. Y pasamos también, por ejemplo, a ver, donde dice que íbamos a ser conforme a la imagen y semejanza del Señor. Dice que Él también nos mandó a señorear. En el versículo 28 leo que dice: y bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgadla. Señorear. Y esta palabra señorear, viene siendo como sojuzgar, subyugar, dominar, mandar. Esa es la palabra, y eso es lo que también nos manda, ¿verdad? De hecho, cuando habla voy a leer aquí nuevamente, dice en el 7:2: formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y cuando el Señor dijo y le dio la ayuda idónea a la mujer, le dijo también a la mujer, pero más adelantito, donde dice que, leo en el 3:17, la parte B, donde dice que le dice a la mujer que el hombre iba a señorearla, es decir, el hombre iba a tener autoridad. La parte final, donde dice: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y vemos que la palabra señorear es gobernar, es dirigir, es dominar. Una definición que escuché que decía: enseñorear es ser como el Señor. Y esa me gustó mucho porque como que define más, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, hace al hombre y lo pone en la autoridad con la mujer como líder, pero sabemos que Dios nos pone en igualdad, y entonces sería dirigir a la mujer, pero como el Señor, enseñorear, ser como el Señor en esa autoridad, en ese gobierno para con la mujer. Y de esa manera pues vamos a asemejarnos a Dios, en que Él gobierna con amor. Así que entonces leo el 27, dice: creó Dios al hombre a su imagen. Esa imagen es la que tenemos
y vamos a tener si estamos cumpliendo con la voluntad del Señor, si estamos actuando de acuerdo a lo que Él nos ha mandado. Dice, y los creó varón, dice, varón y hembra los creó. Así que decíamos que puede haber también en esa distinción de hombre-mujer, puede surgir algunas dificultades debido a la diferencia. Pero estas diferencias, lejos de ser obstáculo, son un complemento. El hombre dice que se perfecciona a través de las diferencias que tiene con la mujer. El hombre se complementa, se perfecciona con las diferencias de la mujer, y es como los dos se complementan, se hacen mejor. Y vemos que dice aquí, por ejemplo, dice, el hombre se identifica con la mujer como no puede identificarse con nadie más. Aún los hombres tienen grandes amigos, ¿verdad? Y amigos como David, que fue muy amigo de Jonathan, y dice que lo amaba, pero era un amor fraternal, un amor diferente, y únicamente con esa ayuda idónea, con esa mujer, que es la única que puede complementar al hombre en su forma humana, en su forma plena, humanamente hablando, y aún espiritual también, es el complemento a la mujer. Entonces, el ser humano tiene su ayuda idónea en la mujer, es ese complemento que es idóneo, que es adecuado, y el cual vamos a ver, por ejemplo, más adelante también aquí, que dice, por ejemplo, leo en el 2:24, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Aquí es donde estamos viendo que la creación de Dios, de hombre y mujer, sigue perfeccionándola, donde dice, y aquí está hablando del matrimonio, ¿verdad? Ya donde instituye la unión del hombre y la mujer, donde se une de una manera que se une no solo físicamente, sino en el corazón, es decir, con el pensamiento, tus emociones y aún físicamente, lo que es el corazón. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Aquí está dejando, o está hablando de sentimientos, de la emoción. Dejas a tu padre y a tu madre, ¿sí? Los sentimientos, más bien el pensamiento, lo mental, y te unes a tu mujer, que es lo emocional, para ser una sola carne, físicamente, ¿verdad? Como en el estado original que Dios creó a la humanidad en Adán. Y vemos que aparte también Dios dio al ser humano para gobernar la creación. Y aquí es donde vemos también algo que no le dejó a ninguna otra creación del Señor. Únicamente es al ser humano, que dice, los bendijo. Leo el 28, dice, y bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves, en los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Aquí Dios nos hizo. ¿Por qué nos hizo? ¿Para qué nos hizo? Y se ha escuchado que alguien dice que Dios hizo al ser humano para que le adorara, ahora sí que Dios se deleitara en nosotros. Es parte, pero realmente Dios nos hizo para bendecirnos. Dios nos hizo primero nos creó y nos bendijo. Entonces, Dios nos hizo por amor. Él nos amó, nos bendijo. ¿Y de qué manera nos bendijo? Nos bendijo con la vida y nos bendijo dándonos algo que es que solamente el Señor podía hacer, era seguir completando su creación.
esa creación que ahora se la deja al ser humano, para que el ser humano dice que gobierne, que la someta, que enseñoree. Entonces el Señor, volvemos a lo mismo, ¿verdad? El Señor tiene al hombre, le ha dado una responsabilidad sumamente grande. Le está dando la responsabilidad de continuar la creación del ser humano. Y vemos aquí que esta bendición también la vemos en fructificar, en multiplicarse, ¿verdad? ¿Cómo es la bendición? Únicamente cuando hay fruto. Muchas veces nosotros hacemos algo y muchas veces creemos que estamos haciendo algo bueno, pero únicamente puede ser bueno cuando hay fruto, cuando se termina o cuando vemos que produce algo. Mientras tanto podemos estarnos engañando, únicamente creyendo que porque estamos haciendo algo, porque estamos participando algo, porque tenemos buenas intenciones, pero si no hay esos frutos, no estamos cumpliendo. Y el Señor nos bendijo para que fructificáramos, para que creciéramos, ¿sí? Y esa es parte de la bendición. El Señor nos dio la vida, nos bendijo, ¿verdad? El Señor no nos hizo para que nosotros le ayudáramos a Él adorándolo, para que, dice, nos uniéramos a la corte ya de ángeles y toda la creación que le adora, que si le adoramos también es justo, porque el Señor, Él es todopoderoso, Él hizo su creación, entonces lo vemos en todas las cosas, la misma creación le rinde adoración. El ser humano también le rendimos adoración, pero no es algo como que el Señor necesite, es algo que naturalmente tenemos para adorarle al Señor. Es algo que nos nace al ver su grandeza, al ver su bondad, su amor, su santidad, al ver la grandeza de ese Dios. Todos nos postramos, o es lo que haría cualquier hombre que pudiera contemplar al Señor, o que pudiera contemplar su grandeza. Es a lo que estamos llamados, y eso es justo, como dice su palabra, sería justo y necesario. Pues entonces vemos que el ser humano puede ser la corona de la creación, siempre y cuando esté actuando en la bondad de Dios, en el amor de Dios, de acuerdo al diseño que tenemos, ¿verdad? Porque el Señor nos dejó para continuar su obra, y entonces vamos a tener bendición, o vamos a recibir esa bendición que nos ha dado cuando nosotros correspondamos, cuando estemos gobernando este mundo de acuerdo a lo que Él nos dijo, enseñorearnos, pero como decía yo, a imagen de Dios. Otra de las referencias para tomar, o para que quede más claro qué sería que somos creados a imagen de Dios, lo vemos en Colosenses 1:15, donde dice que Cristo es la imagen visible. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y si Cristo es la imagen de Dios, Cristo mismo, al que el ser humano ha podido ver, ¿sí? Como cuando Jesús, o más bien Felipe, le pregunta a Jesús, ¿verdad? Que le dice, muéstranos a Dios. Y dice, Felipe, pues al verme a mí ya has visto a Dios. Así que eso es lo que nosotros tendríamos que ver. Una de lo que nos da mayor referencia para ver o nuestro comportamiento a imagen de Dios, o comportarnos a imagen de Dios, a esta imagen que fuimos creados, es ver a Cristo, es mirar a Cristo, cómo se comportó Cristo, cómo amó Cristo, cómo Él soportó, ¿verdad? Y toleró tantas cosas. Entonces,
nosotros vamos a poder ser la corona de esta creación si actuamos de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado, que nos comportemos pues de acuerdo a lo que Él nos dio como identidad. Nosotros somos la corona de la creación cuando actuamos de acuerdo a esa semejanza que el Señor nos hizo. Entonces nos dice que nos hizo semejantes a Dios, semejantes a Cristo, y a Cristo lo podemos ver muy claramente, y entonces ahora está en el comportarnos como Cristo nos está llamando. Y recuerdo, por ejemplo, en Ezequiel 15, donde habla, voy a ver ligeramente, Ezequiel 15. Dice en Ezequiel 15, ¿qué es la madera? ¿Qué es la madera de la vid? Más que cualquier otra madera. ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán la madera para hacer alguna obra? ¿Tomará ella una estaca para colgar en alguna cosa? Y aquí, que es puesta en el fuego para ser consumida. Aquí lo que está hablando esta parábola está hablando de la madera de la vid, y dice que si sirve para hacer algún mueble, alguna otra cosa. No, la vid fue hecha para dar fruto, ¿verdad? Para dar fruto. No fue hecha para que de su madera se utilice o se hagan otras cosas. Así, el ser humano tiene una imagen, una semejanza y un propósito. Y nosotros debemos de actuar de acuerdo a esta imagen, a este propósito. Porque si no, dice aquí mismo en Ezequiel 15, 5, en 6, perdón, dice, como la madera en la vid, entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Es decir, si no estás cumpliendo con tu propósito para el cual el Señor te ha diseñado, pues dice el Señor, tú no fuiste diseñado para otra cosa. Tú, si no estás cumpliendo, entonces no estás cumpliendo, no sirves. Y si no sirves, pues no sirves. Y lo que no sirve, dice, es echado al fuego. Entonces, pues es también aquí, así como el ser humano puede ser la corona de la creación, también puede ser desechado si no cumple con su propósito. Así que, mis hermanos, pues el Señor es bueno, es bondadoso, y Él nos ha llamado y nos sigue llamando una y otra vez, y cada vez nos muestra más el propósito de cada uno de nosotros. Y únicamente nosotros está en el que le pidamos, ¿verdad? Que nos dé la fe para creer en toda su palabra, para que podamos ser contados por la fe en Cristo Jesús, ahora como hijos de Dios, y así podernos comportarnos a esa imagen y semejanza de Dios. Porque solamente en Cristo podemos restaurar, o solamente Cristo nos puede restaurar de lo que inicialmente fuimos, como cuando Adán fue puesto en ese jardín de Edén. Nosotros, a causa del pecado, pues hemos desviado el camino y estamos perdidos. Pero Cristo nos puede volver nuevamente a ese jardín perdido. Así que
nosotros únicamente por el amor podemos, de hecho dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que si mostramos amor, vamos a mostrar ahí que somos hijos de Dios. Y ya para cerrar, recuerdo la oración que hizo el Señor en Juan 17, donde dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, ¿verdad? Aquí el Señor nos llama a cumplir con el propósito que tenemos, con la identidad que tenemos, a ser unos en amor, unos con nuestra pareja y unos con Cristo, con Dios por la eternidad. Pues demos gracias a Dios por su palabra. Amado Padre, Señor, te damos